Es una historia, yo creo que de perseverancia y de terquedad. Desde muy pequeño, como decía, soñaba con estar en un campeonato del mundo, con una medalla mundial. Pero la gente te ve y no sabe todo el trabajo que has hecho y no sabe que a veces no es tan complejo. Ya empecé a sentir también que me estaba poniendo un poco viejo para seguir compitiendo. Y dije, bueno, por lo menos ya estuve en una final de un mundial, pero estaba esa espinita dentro, ¿no? Esa espinita de, eh, yo soñé con llegar al primer lugar, he estado tan cerca que no puedo abandonarlo así tan fácil. Lo importante creo que es estar preparado para cuando llegan esas oportunidades y, y aprovecharlas al máximo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones para el Éxito. Hoy compartiremos con Antonio Díaz. Únete a esta conversación donde el proceso es la meta. Yo soy Jeremías Álvarez y esto es Conversaciones para el Éxito, donde todas las semanas conversaremos con atletas de alto rendimiento para conocer cómo es la mentalidad y los hábitos de una persona élite. En ella te dejaremos herramientas, estrategias y los pasos para que sigas creciendo. Antonio Díaz es uno de los karatecas más importantes a nivel mundial. Ha conseguido logros casi impensables para un atleta de esta modalidad, como por ejemplo colgarse la medalla de oro en 16 campeonatos panamericanos. Para que tengan una idea, el segundo más ganador apenas ha logrado 6 campeonatos. Y también logró ser bicampeón mundial. Es cinturón negro, sexto dan y especialista en la disciplina de kata. Tengo el privilegio de trabajar con él como su coach mental y hoy él mismo nos hablará de la importancia de la disciplina y el entrenamiento mental para lograr tus más grandes sueños. Quiero hablarles de nuestro modelo Crack, un modelo de acompañamiento emocional y mental para jugadores, directores técnicos y líderes deportivos. Los invito a que visiten mi página web www.coachjeremias.com o escriban directamente al correo info@coachjeremias.com. Más poderoso que ejercitar las habilidades es ejercitar tu mentalidad. Si tu mente no está en el lugar correcto, no importa qué tan bueno seas. Ahora sí, vamos con esta conversación que va a estar muy poderosa con Antonio Díaz. Primero, te queremos dar las gracias por tomarte este tiempo de compartir no solo con nosotros, sino con todas las personas que se conectaron. Y la gente dirá, bueno, pero es que ahorita no hay mucho que hacer. Bueno, eso, pero sí tenemos mucho que hacer. Igual está tu hijo, tu esposa, la familia, tantas cosas por hacer y te estás tomando este tiempo valioso para conectarte con nosotros. Yo sé que lo haces con mucha humildad y mucho amor porque conozco cómo es tu corazón y eso es lo que te ha hecho tan grande como para lograr tantas cosas visibles para las personas, visibles, más las que no son visibles, que esas son las mejores de todas. Así que gracias, Antonio, por tomarte el tiempo. Sabes que te respeto muchísimo. Recuerdo claramente la vez que nos vimos por primera vez porque ya teníamos contacto telefónico. Sí, Recuerdo con la sub-17 que nos hicieron un enlace y nos mandaste un video para la sub-17 que clasificó el Mundial. Y ya yo seguía tu carrera y ya te admiraba, pero cuando te conocí vi ese corazón que tienes de servir, de ayudar a la gente desinteresadamente. Y después cuando nos vimos en persona, yo parecía un fan enamorado. Yo, Antonio, no puede ser, porque es grandísimo ser humano. Si él ha sido campeón mundial en karate, en kata, como ser humano es triple o múltiple campeón mundial. Así que gracias y bienvenido, Antonio. bueno, muchísimas gracias, Jeremías, por esa introducción y bueno, por esas palabras tan bonitas. De alguna manera, creo que hemos podido compartir buenos momentos. También he podido aprender mucho de ti y te agradezco también porque en momentos también me has brindado herramientas para trabajar esa parte importante, ¿no? Que es la parte mental, para tener éxito en el deporte y en mi performance.
recuerdo que sí, que nos conocimos también en la primera vez que tuve oportunidad de hacer una charla. Y yo Sí, estaba muy asustado porque yo nunca no había hecho presentaciones, no, tampoco tengo ninguna formación, que tenemos pendiente eso, ¿no? El curso de de coaching, acuérdate, life con coaching, sí. Fernando. Así es, así es. Lo que Claro, pasa es que, claro, bueno, con los viajes se hizo muy difícil, pero claro. está pendiente, es una tarea que tengo pendiente. Y bueno, yo no sabía qué iba a decir y yo dije, bueno, voy a contar mi historia. Y fue una experiencia muy bonita. Yo me di cuenta de que dentro de lo que yo he vivido en mi carrera, hay muchas cosas que pueden motivar y que la gente puede tomar en cualquier ámbito de su vida. No solamente se aplican al deporte, al karate o al deporte, sino son cosas que a mí me sirvieron dentro de mi carrera deportiva, pero eh, son aplicables en cualquier ámbito de nuestra vida. Así es, Entonces, porque sí, como siempre lo conversamos con, no solo contigo, sino con todos los atletas que he tenido el privilegio de trabajar, los principios de éxito siempre son los mismos, lo que cambia es la actividad, pero los mismos principios para ser un campeón del mundo como karateca son los mismos para ser un médico exitoso, por ejemplo, lo que cambia es la actividad. Y para entrar en detalle, Antonio, ¿tú soñabas con tener tanto éxito? yo siempre cuento una anécdota que yo de pequeño tuve la oportunidad, pues, o sea, yo empecé a practicar karate desde muy pequeño y tuve la oportunidad de ver videos de campeonatos mundiales, ¿no? En ese momento no teníamos internet y tenía unos VHS de campeonatos mundiales y comencé a ver esos eventos y desde muy pequeño, uno de mis juegos era imaginar que estaba compitiendo en esos campeonatos y me Sí, veía haciendo katas que ni siquiera tal vez yo me sabía, porque todavía era un principiante en la disciplina, y hacía algunos katas que me inventaba, imaginaba que me daban una puntuación, me aplaudían, me paraba en el podio, sonaba el himno, y wow, eso me emocionaba, ¿no? En vez de estar de repente jugando alguna otra cosa, era como recreando ese momento. Entonces era un ejercicio que lo estaba haciendo de una manera muy informal y sin ningún conocimiento, pero que después más adelante me di cuenta de lo poderoso que es la visualización. Tal vez no era consciente, pero desde pequeño sí soñaba con dónde quería llegar, ¿no? es impresionante y qué bueno, por eso es que me encanta esta serie de conversaciones, Antonio, y qué bueno que vamos a tener cada vez más invitados y qué bueno la gente que tiene la oportunidad de conectarse, porque fíjate, a veces las personas están buscando cosas súper extraordinarias y algo tan, entre comillas, tan sencillo, pero tan poderoso, que es la visualización. Tú lo comenzaste a hacer sin darte cuenta, pero ya estabas trabajando todo eso. O sea, cuando te escucho, uno se da cuenta que no es casualidad lo que te ha pasado. O sea, y por eso es que me encanta esto como el proceso, como camino al éxito, porque es un proceso. Todo el mundo se enamora del resultado, siempre lo Así digo, es. y la gente te ve ahorita, Antonio, y te admira y dice, wow, impresionante todo lo que ha logrado. O sea, es que es una locura, 16 veces campeón panamericano, hermano, eso es una locura. Entonces, pero la gente te ve y no sabe todo el trabajo que has hecho y no sabe que a veces no es tan complejo. Yo que trabajo con atletas y a veces les cuesta la disciplina, no solo atletas, empresarios, emprendedores, lo que sea, les cuesta hacerlo. Se hacen un rollo mental impresionante. Sí, yo creo que una de las cosas que muchas veces pasa es que eso, vemos el éxito final y le damos de alguna manera a esa persona, deportista, artista, dependiendo de lo que veamos como éxito, ¿no? Nos vemos reflejados ahí y en algo que queremos, pero vemos a esa persona como superhumanos, ¿no? Y tal vez no vemos, como dices tú, lo que está detrás de eso y, y lo que se sufre o los obstáculos que tienes que pasar día a día, que son los mismos que viven todos. O sea, de repente, para mí es de repente la rutina de pararme e ir a entrenar un día que no quiero levantarme de la cama y que tengo flojera porque
tengo flojera, o sea, no voy a decir, no, yo nunca tengo flojera, yo todos los días estoy al 100%, todos los días me quiero levantar, pero de repente para mí es eso, ir al dojo, para otra persona es ese día no se sentía con ánimo de ir al trabajo o no se sentía con ánimo de hacer algo, X, lo que sea su trabajo o su rutina. Por eso es que es tan importante, como dices tú, enamorarse del proceso, ¿no? Una vez escuché una persona que decía algo que a mí me marcó bastante, que era que cuando siempre decimos, ¿no? En el deporte está el decir siempre, tienes que dar el 100%, ¿no? Es como una frase que está muy arraigada en los deportistas, ¿no? Siempre, yo estoy dando mi 100% día a día. ¿Y qué pasa? Hay días que tu energía no, no tienes el tanque lleno. ¿Cómo haces ese día para dar el 100%? De repente ese día tienes el tanque al 50%, pero tú das el 100% de ese 50%. Entonces, eso de alguna manera a mí me marcó bastante, porque decía, bueno, hoy no me siento tan bien, pero con la energía que tengo voy a hacer el máximo de lo que puedo hacer hoy. Y yo creo que esa fue una manera de romper esa barrera que tenemos con la rutina o con las cosas que se nos hacen difíciles cuando no tenemos la energía al 100%. ¡Wow! Qué grande esa frase, qué fantástico. Y ya que hablamos tanto de éxito, ¿qué es el éxito para ti, Antonio? Yo por supuesto que es algo que ha ido cambiando, ¿no? Con los años. Siempre uno al principio ve el éxito como cosas materiales o como metas, pero hoy en día para mí el éxito es ser feliz en lo que haces y disfrutar lo que estás haciendo, tan simple como eso. Qué grande. Yo sé que comentaste algo que iniciaste de chamo en el karate, pero ¿cómo comenzó todo para ti? Mira, lo he contado muchísimas veces, el karate era algo que se vivía en casa. Mi papá ha practicado karate por muchísimos años, incluso cuando conoció a mi mamá y empezaron a salir, la llevó también a hacer karate. Entonces, cuando yo estaba muy pequeñito, mi papá a veces practicaba en casa, cuando no tenía tiempo de repente de ir al gimnasio, al dojo, como llamamos al lugar de entrenamiento de karate, y se ponía a practicar en casa. Y él me cuenta, bueno, que pues yo estaba muy pequeñito, que yo me ponía a imitarlo. Entonces él comenzó a enseñarme de manera informal en casa eh, algunos movimientos y eso, pero era todo como un juego, ¿no? Y ya cuando tenía edad suficiente para que me aceptaran en la escuela de karate, en ese momento era difícil que aceptaran niños menores de 6 años. Hoy en día vemos que hay muchas escuelas de karate que han creado programas para aceptar a niños más pequeños y lo manejan de una manera bien didáctica, pero en ese momento era como bueno, la mínima eran 6 años y bueno, si conocías ahí al sensei. Entonces, bueno, cuando ya tenía esa edad, me llevó y yo me enamoré de lo que, del dojo, ¿no? Algo que siempre cuento es eso, que yo al principio no era tal vez el niño que tenía las mejores condiciones, pero yo disfrutaba muchísimo ir al entrenamiento de karate, mi clase de karate. No comencé a hacer competencias tan pequeño, pero cuando fui no me iba para nada bien. A pesar de eso, era el que estaba, las competencias eran un fin de semana y el lunes yo era el primero que estaba en el dojo otra vez entrenando. Y bueno, yo creo que esa constancia y disfrutar lo que hacía me permitió ir mejorando, ¿no? Tenía muy buenas guías porque o tuve esa suerte pues de tener buenos instructores y buenas personas que algo vieron, independientemente de que yo no tenía esas condiciones naturales, eh, algo vieron que puede haber sido eso, la constancia, la pasión que yo tenía por disfrutarlo. Y de igual manera mis padres, ¿no? Que nunca fueron una presión porque tenía que hacer algo que ellos querían, sino que yo quería hacer algo, tenía que hacerlo bien. Esa era como que su única exigencia, ¿no? Independientemente de que fuera el karate o lo que fuera, que lo hiciera bien y que le dedicara el tiempo y la energía necesaria para hacerlo bien. Qué bueno, Antonio. Escuchándote, veo que tus padres te dieron tu espacio para aprender, para disfrutar sobre todo, porque hoy en día en el deporte, hablando directamente en el fútbol, hay niños que tienen un poquito de habilidades o ciertas habilidades, entonces los presionan de una manera impresionante y juran también que siempre van a mantener esa evolución. Y es algo que no siempre pasa. A veces hay algunos que no evolucionan y otros que siguen constante y terminan evolucionando. Y fíjate, ¿quién diría que tú arrancaste sin muchas habilidades y no te iba bien en las competencias y terminaste siendo campeón del mundo
algo tan complicado y todo lo que hemos hablado que has logrado. Impresionante, gracias por eso que estás diciendo, porque eso le da esperanza a la gente. O sea, no es que tú naciste siendo un super campeón, tú te construiste. Sí, así es, así es. Creo que ha sido un proceso de mejoramiento a través de muchos años, que como te decía, no fue fácil al principio, pero yo creo que lo que he venido repitiendo, ese disfrutar, la pasión, y luego comenzar a ver metas y dónde quería llegar, fue creando como una fórmula que me ayudó pues a mantenerme en el tiempo para lograr las cosas que he logrado. Buenísimo. ¿Y cuál dirías tú que fue tu mayor aprendizaje en esa época que comenzaste a ya a evolucionar? O sea, digo yo, en tu época de juvenil, infantil juvenil, ¿cuál dirías tú que fue tu mayor aprendizaje? Como te decía ahorita, yo creo que poco a poco ya cuando fui tomando más conciencia y ya entré en la selección juvenil primero del estado Miranda y ya luego tuve una oportunidad de viajar con la selección nacional, ver cómo iba mejorando y podía obtener pequeñas metas que cuando las veía en el primer enfoque parecían tan lejanas, ¿no? De repente en un kata no me salía bien todo el kata, todo el esquema y, y me concentraba tal vez en una semana, bueno, voy a prestarle máxima atención a mejorar esta posición. Con el trabajo que hacía veía que mejoraba, entonces fui aplicándolo, ok, ahora fue con esta posición, ahora lo voy a hacer con este movimiento, y luego me daba cuenta que podía ensamblar todo y había mejorado, ¿no? Entonces me di cuenta que creo que el aprendizaje fue eh, plantearse metas cortas que pudieras lograr, que te mantengan motivado y que de alguna manera te permiten trabajar con un enfoque mayor, pero que forman parte de una meta más grande. Entonces, creo que eso me ayudó muchísimo en esa época, cuando estaba eh, en las categorías juveniles, que quería que todo fuera muy rápido, que quería avanzar y tuve que aprender a tener paciencia y a ir por partes. Wow, fascinante. Eso último que dijiste, aprendiste a tener paciencia y también de una gran meta, dividirla en pequeñas metas que te vayan dando pequeñas victorias también. Y esas pequeñas victorias te van dando confianza en ti y al final terminaste haciendo el todo, pues. Un kata, lo dividiste en parte y al final lo terminaste dominando. Ah, fascinante, fascinante. Oye, Antonio, ¿y en qué momento te diste cuenta que podías vivir del karate, o sea, dedicarte solo a él, ser profesional? Mira, cuando empecé a competir, o sea, siempre veía el karate, o siempre, pues nuestra disciplina ha estado por detrás de otros deportes que son más masivos mediáticamente y han alcanzado un nivel también profesional los atletas a nivel de lo que son los ingresos, ¿no? Como el fútbol, el básquet, incluso de deportes individuales como el tenis, el golf. El karate nunca, o cuando estaba en ese momento, pues no era difícil pensar, bueno, yo voy a vivir de ser atleta de karate. Tal vez podías pensar, bueno, voy a vivir de dar clases de karate, de tener un gimnasio de karate, pero de ser atleta era algo que si se lo decías a alguien te decía, no, tú estás loco, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto yo mantenía mi carrera, pero pensaba, decía, bueno, tengo que estudiar, tengo que ir a la universidad, sacar una carrera. Estudié comunicación social en la Universidad Católica, Andrés Bello, y al mismo tiempo seguía pues con mis competencias de karate. El karate como deporte ha ido creciendo mucho, no llega todavía nunca a los niveles de esos otros deportes que he mencionado, pero se fueron abriendo oportunidades, se fueron sumando algunas empresas y marcas como patrocinantes y de alguna manera cuando comencé a tener algunos resultados importantes, comenzaron a llegar llamadas, invitaciones para hacer seminarios, para dictar clínicas, algunas ofertas de patrocinio. Y en ese momento, bueno, dije, bueno, voy a dedicarle energía a prepararme y utilizar, bueno, como que todas esas actividades extra que estaban alrededor para de alguna manera también sustentar esa carrera. Entonces creo que fue un proceso que empezó a darse sin estarlo buscando mucho, ¿no? Yo seguía con mi idea de estudiar mi carrera, de tal vez trabajar en algo que estuviera más relacionado con la carrera de comunicación, pero poco a poco se fueron dando oportunidades que me permitieron dedicarme de lleno al karate como competidor. Y eso también ha sido una gran enseñanza porque a veces no digo que no tenemos
que buscar las cosas, ¿no? Porque por supuesto que uno tiene que buscar oportunidades, pero cuando estás convencido de lo que estás haciendo, llegan oportunidades que tal vez no te planteaste o no te imaginabas. Entonces, lo importante creo que es estar preparado para cuando llegan esas oportunidades y aprovecharlas al máximo. Oye, sabes, Antonio, a mí me pasa también, y eso, mucha gente se enfoca más en lo que voy a ganar, en lo que voy a obtener, pero tiene que ver también, como tú dices, con lo que te gusta. Y si a ti te apasiona esto y es donde te sientes feliz, el dinero va a venir después por añadidura si tú te enfocas y lo haces Así es, con pasión y con ganas. Y va a venir, pero la gente creo que a veces, y a mí me pasó en algún momento de la vida, me enfocaba de manera diferente. Buscaba primero lo que iba a obtener y después si me gustaba o no. Entonces, oye, no terminaba siendo tan bueno porque no me gustaba tanto, pero cuando tú te enfocas en lo que te gusta, en lo que te hace feliz, este, tienes mejores resultados porque eres más productivo y viene el dinero solito, hermano. totalmente, totalmente. Eso creo que es algo que me ha pasado mucho y me he dado cuenta que lo importante es lo que decía, estar preparado para cuando lleguen las oportunidades. Así es. ¿Sabes qué me encantó cuando escuché tu conferencia por primera vez? Siguiendo la huella de mi éxito, ¿no es? Sí, Ajá. Y tú contaste la historia de cuando lograste tu primer mundial. es una historia, yo creo que de perseverancia y de terquedad en el buen sentido de la palabra, ¿no? Yo desde muy pequeño, como decía, soñaba con estar en un campeonato del mundo, con una medalla mundial. Y eso, comencé muy pequeño, muy joven a competir. Tuve la primera oportunidad de ir a un campeonato del mundo siendo todavía juvenil. Y cuando estaba ahí era como, wow, ¿dónde estoy? O sea, estoy viendo a los atletas que yo veía en los videos, a los campeones, al francés, al italiano, al japonés. Entonces, más que compitiendo, era como que si llevaras a un niño para Disney, ¿no? Yo estaba era viendo para todos lados, veía cómo calentaba cómo calentaba el otro, y no estaba ni concentrado en lo que tenía que hacer yo, ¿no? Entonces, bueno, fue una experiencia bonita. En ese momento no tuve ningún resultado y me sentí un poco frustrado al principio, pero por suerte supe asumirlo bien y entender que bueno, que estaba ahí y que tenía que aprovechar esa oportunidad para sacar el mayor provecho. Y el mayor provecho no era ganar o tener un resultado, era ver y saber cómo era ese ambiente. eh, y entender que para llegar ahí tenía que hacer un esfuerzo y un entrenamiento mucho más planificado, mucho más fuerte, más exigente. Entonces, eso más bien fue una motivación para comenzar a trabajar. Por supuesto, como decía, en el primer momento fue como que, wow, no, esto es un nivel demasiado alto y yo no voy a llegar aquí nunca. Pero luego dije, no, ya vi cómo es esto, vamos a ver, yo voy a trabajar ahora para el próximo y vamos a ver cómo me va. Y bueno, poco a poco, el Campeonato Mundial de Karate es cada 2 años y yo fui preparándome para el siguiente y fui mejorando hasta que en el año 2002 tuve mi primera medalla, fue una medalla de bronce. Para mí esa medalla fue súper emotiva porque era algo como que yo recuerdo eso cuando yo estaba pequeño, yo le decía a algunos de mis amigos del karate, yo voy a ganar una medalla mundial, era como, wow, sí, sí, o sea, porque Venezuela hemos tenido muy buenos artistas marciales, muy buenos karatecas, pero en el campeonato mundial de la Federación de Karate eh, las medallas eran contadas, ¿no? Y ni siquiera para ese momento todavía no teníamos ningún campeón mundial. Entonces, esa medalla de bronce para mí fue como wow, sí se puede, ¿no? Luego repetí la medalla de bronce en 2 mundiales más y ya en ese momento fue como, wow, ya, yo creo que de aquí no puedo pasar, no llegué a un tope. Tuve la suerte de en un momento difícil que estaba viviendo, conocer a un maestro en Japón que de alguna manera le dio un giro a mi vida y a mi karate. De alguna manera fue como un renacer de mi karate y logré avanzar un poco más en ese podio, ¿no? Logré una medalla de plata, pero igual me sentía todavía como que ya tal vez esto, ya empecé a sentir también que me estaba poniendo un poco viejo para seguir compitiendo y dije, bueno, por lo menos ya estuve en una final de un mundial, ya he logrado 4 medallas mundiales, es algo que bueno, no lo ha logrado cualquiera, yo creo que ya hasta aquí lo puedo dejar, pero estaba esa espinita dentro, ¿no? Esa espinita de, yo soñé con llegar al primer lugar, he estado tan cerca que no puedo abandonarlo así tan fácil. Y lo intenté una vez más.
Y justamente en esa oportunidad fue cuando se dio. Logré ganar el campeonato del mundo. Eso fue en el año 2010, en Belgrado, en Serbia. Yo llegué a la final con un rival muy difícil, que era con el que había perdido en los 3 campeonatos mundiales anteriores, que era un italiano, un gran amigo hoy en día. Y cuando vi las banderas a mi favor, no lo podía creer, ¿no? Era como, por fin, ¿no? Después de tantos años, el pensamiento era de, recordé incluso esos momentos que visualizaba cuando era niño, ¿no? Vinieron a mi mente y bueno, fue una emoción que es difícil tal vez de explicar con palabras, porque eran muchos años de trabajo, muchos años de pensar que no lo iba a lograr, de pensar que era imposible, de escuchar a personas decirte que era imposible, que ser campeón del mundo en esa modalidad para un venezolano no era posible. Hoy en día, en la categoría de kata, el otro día estaba viendo eso y son solamente japoneses, un español, un italiano, un francés y yo, los que hemos ganado medalla de oro en esa categoría de kata. Entonces, estar entre esos atletas para mí es una muestra de cuando sueñas algo y trabajas y pones pasión en el día a día, los sueños se hacen realidad. Wow, grandioso, Antonio, imagínate, puros japoneses y como 3, 4 más. Sí. Y entre eso estás tú. ¡Qué barbaridad! Impresionante, hermano, impresionante. Y cuéntame algo, ¿qué así fue más complicado para ti, ganar el primero o los siguientes? Bueno, lo que pasa es que mi carrera ha sido, yo creo que ha sido tan larga que hay como distintas etapas, ¿no? El primero fue muy complicado, como te decía, fueron muchos años y si te pones a ver desde mi primera medalla en el 2002, que fue una medalla de bronce, hasta el 2010, que fue cuando logré ganar la medalla de oro, hizo que fuera muy complicado. Luego que logré esa medalla de oro, pude mantenerme en el tope. Eh, Me estuve en el ranking mundial de primero por 4 años. Repetí el título mundial en el 2012. 2013 también fue un año muy bueno para mí en donde gané los Juegos Mundiales, gané unos Juegos Mundiales que hicieron de deportes, de artes marciales y deportes de combate. Entonces, fueron casi 4 años en donde me pude mantener. No fue fácil, eh, porque tampoco me confié en decir, bueno, ya yo soy campeón del mundo y tengo un nombre y eso me respalda. Sino que busqué, de alguna manera, sacarle provecho a eso, por supuesto, pero usarlo más bien como un trampolín para motivarme y que cada vez que llegara dijeran, wow, lo estoy viendo mejor, ¿no? O sea, porque sabía que todos los ojos estaban enfocados en mí, que muchas veces cuando llegaba a un campeonato eh, podía ser un foco de atención tanto para árbitros como para competidores, como para entrenadores, porque querían ver al campeón mundial de esa categoría. Entonces, sabía que no podía dejar ni un poquito de ventaja. Entonces, fueron años donde diría que también hubo una gran dificultad en mantenerse, porque era importante eso, ¿no? Era el saber que estás en el ojo del huracán de alguna Del manera, todo el huracán. mundo está, sí, todo el mundo está ahí pendiente y, y tienes que estar al máximo. Entonces fueron años donde tuve que dedicarle mucho tiempo a también entrenar para mantener. Luego, eh, en el 2014 iba buscando un tercer título mundial. Lamentablemente fue un campeonato bastante complicado para mí porque viajé unas semanas antes a Europa para la preparación, pero la semana justo antes del campeonato me agarró una gripe, eso me mermó muchísimo mis condiciones físicas y, y el día antes de la competencia prácticamente recuerdo que no dormí nada, tenía una tos muy fuerte y se fue generando como una ansiedad, ¿no? Porque me sentía mal, la tos no me dejaba descansar bien y automáticamente mi mente se desconectó. Entonces era como que veía el reloj y era cada vez más tarde y no podía dormir, no podía dormir. Entonces decía, wow, empezó a generarse también una angustia que me costó mucho manejar a pesar de que siempre he tratado de utilizar herramientas para trabajar la parte mental, pero en ese momento fue algo que me desequilibró muchísimo. Al día siguiente logré centrarme
tuve la suerte de que mi categoría no empezó a la hora prevista, hubo un fallo en algunas cosas ahí y en el sorteo, no mi categoría, sino mi lado del sorteo en el que yo estaba, y tuve un poco más de tiempo para descansar antes del inicio de la competencia, pero igual, me costó como entrar de alguna manera en la zona para hacer mi mejor performance. También me tocó un sorteo bastante fuerte, tenía en la primera ronda al campeón de Europa, tenía después al subcampeón, pasé esas 2 rondas y pasé 3 rondas y ya en cuartos de final con un competidor que en teoría no era el más difícil de ese lado de la categoría, pero era el de casa. El mundial era en Alemania, me tocó con él y perdí esos cuartos de final. Entonces fue una gran sorpresa. Hubo muchos factores que, como decía, ¿no? El no estar bien físicamente, un tema de estrategia por tener que utilizar catas fuertes en las primeras rondas con los atletas más complicados que me tocaron. Fue un campeonato difícil para mí y no logré llegar a la final, pero me mantuve en el podio, logré una medalla de bronce. Recuerdo que en ese momento mi maestro, este maestro japonés del que hablé antes, al terminar el encuentro por el bronce y salir, sus palabras fueron, bueno, ya está aquí, está muy bien, has hecho una carrera increíble, pero ya tienes que dar un paso para dedicarte a entrenar y a prepararte como entrenador. Puedes formar a mucha gente, puedes transmitir tus conocimientos y yo creo que es el momento. En ese momento para mí estaba bien claro porque yo confiaba mucho en todo lo que me decía él. Y bueno, yo lo dejamos así, me regresé. Y bueno, lamentablemente fue la última vez que yo lo vi en persona. Eso fue finales del 2014, en mayo del 2015, justo unas semanas antes de que yo viajara a Japón, que tenía planificado ir a entrenar. Mi maestro murió, estaba enfermo de un cáncer que, bueno, se lo llevó muy rápido. Y para mí, bueno, fue un momento muy difícil porque siento que quedaron muchas cosas pendientes por aprender, pero de alguna manera también pienso en que su forma de enseñanza siempre fue dar herramientas para uno descubrir. Entonces, creo que tuve también la suerte de aprovechar mucho sus últimos años, de sacar mucho y de aprender muchísimo de él, que me ha permitido también desarrollar de alguna manera un poco mi estilo como instructor. Entonces, en ese momento sentía como un desbalance porque tenía que cumplir con una última competencia para, para el campeonato panamericano y luego ya iba a viajar a Japón y quedarme y empezar a entrenar. Y tenía la espinita de ese último campeonato donde no me había sentido tan bien. Entonces dije, bueno, voy a ver qué tal me van estos eventos, en algunos eventos este año, y decido si continúo hasta el siguiente mundial, que era en el 2016. Fui a algunos eventos y quedé fuera del podio por primera vez en muchísimos años. Comienza el 2016 y voy al primer evento, me va un poco mejor, pero todavía no logro una medalla. Y ya en el segundo trimestre del año, en la Liga Mundial de Karate, logro una medalla de oro importantísima en uno de los Open de la liga. Luego vuelvo a viajar a otro en Alemania y logro otra medalla de oro. Entonces volví como a estar entre los favoritos y a ubicarme pues como un contendiente para una posible medalla mundial. Decido ir a ese campeonato y decir, bueno, este sí es el último. Este Voy, sí. este sí, llegué a la semifinal con el japonés, que actualmente es el campeón del mundo, y pierdo en un encuentro muy cerrado, pero yo quedé muy satisfecho, ¿no? Fue un evento que para mí eh, me dio esa satisfacción que no tuve en el último porque me sentía bien, me preparé muy bien y, y me sentía satisfecho. Independientemente de que no era la medalla de oro, sentía esa sensación de haber dado lo mejor de mí y me sentía contento, que era un poco lo que hablábamos del éxito, me sentía feliz. Entonces dije, bueno, esta es una buena manera para cerrar. ¿Qué pasa? Justamente ese año, por primera vez, el karate es aceptado como deporte para el programa de En los las Juegos Olímpicos. Olimpiadas. Ay, ay, ay. Entonces, bueno, ahí comenzó todo un dilema otra vez. Comencé a pensar, por varios meses estuve dándole vueltas a la cabeza. Lo hablé con mis padres, con mi esposa, que ya le había dicho que ya hasta ahí era que iba a estar compitiendo, ¿no? Ya no iba a estar viajando tanto más. Y recuerdo muy claro estar viendo la ceremonia de inauguración de las Olimpiadas de Río en el 2016 y luego tener esa imagen y decir, wow, en el 2020 estar sentado en mi casa
viendo la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, seguramente voy a empezar a pensar y voy a decir qué hubiese pasado, hubiese podido estar ahí, he debido intentarlo. Creo que ese fue el momento que me hizo tomar la decisión y decir, mira, yo no quiero eso, no quiero estar sentado ahí dentro de 4 años y que a mi mente venga qué hubiera pasado. Entonces decidí tomar la decisión, tomar acción y comenzar a buscar esa clasificación. Ha sido un proceso largo, lleno de dificultades, bueno, en algún momento tal vez haga alguna conferencia nada más de todo este periodo, porque ha sido de verdad increíble y hay demasiadas anécdotas. Pasaría horas contando todo lo que he tenido que vivir. Incluso ahora han sido pospuestos los Juegos Olímpicos para el 2021. Y bueno, ha sido un camino que he aprendido a disfrutar, como de alguna manera hacemos referencia en el título de esta charla, a disfrutar el proceso. Pero una de las cosas más importantes es que en el comienzo de esa clasificación, de nuevo, comencé a no estar entre los mejores. Hay un grupo de jóvenes, de competidores de distintos países que vienen subiendo, que están trabajando muy bien y eso ha hecho que el nivel suba también muchísimo, ¿no? También, sobre todo al ser un deporte ya parte de los Juegos Olímpicos, hay más apoyo en algunos países y eso hace también que el nivel suba. Entonces, en las primeras competencias no estaba teniendo resultados. Con no resultados hablo de medallas, de estar en el podio. Y tal vez eso comenzó a pegarme un poco en el ego, en decir, wow, ¿será que de verdad ya no estoy al nivel de poder estar entre los mejores, de estar en el top? Pero poco a poco me di cuenta que era un tema de constancia, ¿no? Yo tal vez no estaba llegando a los 3 primeros, pero me mantenía entre los semifinalistas siempre, que llegaban a las últimas instancias. Y esos puntos me fueron posicionando en el ranking. Y cuando empecé a ver las cosas, un poquito de nuevo, como decía, en ese aprendizaje de juvenil, como por separado, ¿no? No solamente ver la meta más allá, sino decir, bueno, con lo que estoy haciendo, estoy logrando ir posicionándome en lo que necesito para llegar allí. Entonces, en ese momento decidí dejar un poco el ego de lado y comenzar a disfrutar. Y por supuesto las cosas empezaron a salir mejor. No hablo de que eran medallas, pero sí llegaron algunas medallas en algunos campeonatos, pero estaba disfrutando el proceso y este camino de clasificación a los Juegos Olímpicos. Dije, eh, es un proceso largo y son mis últimas competencias. Entonces, cada vez que iba, por lo menos este año, cuando estuve en enero, en el Open de París, que es un evento que gané 7 veces y que fui, creo que, no sé, como en 12 oportunidades, dije, bueno, este es mi último evento en París, tengo que disfrutarlo al máximo. Entonces, ya la manera como asumía, la actitud mental en que iba a competir era otra, porque no era solamente pensar en que quería ganar el evento, sino en vivir esa experiencia y que quedara un recuerdo bonito y saber que di lo mejor de mí en, en ese escenario. Oye, te iba a preguntar eso, Antonio, porque lógico que tu experiencia te ha hecho cambiar muchas perspectivas y muchas formas de ver todo, pero ¿cómo es tu preparación mental a la hora de la competencia? He tenido la oportunidad de trabajar distintas técnicas. Utilizo mucho la respiración. Creo que me ayuda muchísimo concentrarme en mi respiración. La visualización, por supuesto. Eh, Trato siempre de utilizar eh, ese ejercicio. Uno de mis entrenadores, mi preparador físico, el profesor Rolando Balbuena, él también, a pesar de ayudarme en esa parte física, me ha dado algunas herramientas. Él le dio un nombre a la visualización que me gusta mucho, que es el recordar el futuro. Entonces, Qué eh, bueno, me sí, gusta. me decía, bueno, vamos a tratar de pensar, de visualizar cómo fluye la competencia. Siempre que llego a un sitio, a una competencia donde no he tenido la oportunidad de competir en ese gimnasio, me gusta ir el día antes y ver un poco el escenario para en el momento de visualizar hacerlo lo más real posible. No he estudiado o no he practicado la meditación, digamos, con una técnica, pero a veces digo que utilizo la meditación porque para mí el meditar es tratar de, de, de centrar tu mente. A veces pensamos en meditación y eso, creemos que tenemos que hacer un curso y buscar
un gurú y un experto que nos enseñe cómo meditar. A ver, es una opinión personal, pero yo creo que el solo hecho de dejar que tu mente fluya, de centrar, de poder controlar un poco esos pensamientos, cómo van fluyendo y decidir cuáles tomas, cuáles no, o de centrarte en tu respiración y de ver cómo ves esas imágenes positivas, para mí es meditación. Entonces a veces incluso Claro, eh, tan sencillo como a veces estar en una cola en tu carro y, y calmarte y pensar y empezar a visualizar, así estés con los ojos abiertos y estás pendiente de los carros y todo, pero en tu mente logras ver cómo va fluyendo esa meta, esa competencia que tienes, y eso tiene un efecto sobre tu cuerpo que en el momento que lo logras hacer, lo sientes. Es algo que tal vez no como te digo, no tengo la técnica o sepa cómo explicarlo, pero yo diría que una de las herramientas que podemos hacer siempre es para buscar esa quietud de la mente, es concentrarnos en cómo respiramos. Y cuando logramos estar como en un nivel un poco más tranquilo, comenzar a buscar imágenes positivas de la meta que queremos lograr. así es. ¿Sabes qué, Antonio? Es que es lo que te decía también al principio, las personas a veces vemos todo como algo muy complejo o que necesita que alguien es súper experto venga y te explique, como tú decías. De hecho, la meditación o el mindfulness cada vez cobra más relevancia en la alta competencia y no solo en la alta competencia, a nivel personal, empresarios la utilizan porque te ayuda a no juzgar los pensamientos, sino a dejarlos pasar, a tratar de calmar la mente. Y calmar la mente no es ponerla en blanco porque no se puede poner en blanco, pero sí a que dejes que pasen esos pensamientos, que no te dejes arrastrar por ellos y que la mente entre en estado presente, en calma, y los beneficios son poderosísimos. De hecho, LeBron James en un tiempo muerto, él ahí mismo en el juego se sentó en su silla y se relajó y hizo la jugada para ganar y remontaron esa serie por primera vez en la historia en la NBA. Remontaron un 3-1 que iban perdiendo contra Golden State y, y N cantidad. Cada vez hay más profesionales que lo utilizan y no es complejo, no es una religión, nada que ver. Es simplemente pues, una técnica que tiene miles de años que se ha utilizado y bueno, y algunas corrientes, obviamente más espirituales que otras, pero es una técnica neurocientífica también. Fíjate algo, cualquiera puede tener éxito en la vida, Antonio. Claro, yo creo no creo, estoy seguro que sí. Lo certifica, ¿estás seguro que sí? Sí, totalmente, totalmente. Desde mi visión del éxito, yo creo que para mí es ser feliz y disfrutar. Desde ese concepto, todos podemos ser exitosos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y cuál podrías tú decir que es tu mayor logro? Mira, mi mayor logro eh, hoy en día es mi bebé, mi hijo. Eh, porque bueno, lo veo y me da una felicidad enorme. En este momento eh, estoy disfrutando de la cuarentena. Creo que es cuando a veces en los momentos difíciles buscamos las cosas positivas. Y tenía 8 semanas, casi 2 meses, casi 8 semanas, casi 2 meses sin verlo, sin estar con mi bebé, con mi esposa, porque en los últimos meses eran los últimos meses de la etapa clasificatoria para las Olimpiadas. Y bueno, era un circuito de competencia bastante apretado y tuve que quedarme fuera de Venezuela por ese tiempo, ¿no? Entonces, apenas tiene 8 meses y, y bueno, era como que sentía que muchas veces me estaba perdiendo de cosas importantes. Regresé a Venezuela, sí, como la segunda semana de marzo, porque se cancelaron los últimos eventos que teníamos. Y ahora he estado 24 horas al día, las 24 horas del día con él, disfrutándolo y cada vez que veo su sonrisa, siento bueno, que es el mayor logro ahorita en mi vida. O sea, que le estás sacando provecho a esta cuarentena. Totalmente. Tú sabes que, ¿qué le recomendarías tú a una persona que tiene grandes sueños? Porque yo ponía en toda la leyenda de esta conversación, oye,
todos los logros que tú has tenido, pero yo puse solo los logros de campeón. Imagínate la cantidad que tú has tenido podios que ni siquiera lo nombré. Y el récord Guinness, y 16 veces campeón panamericano, Antonio. Es Sí, una locura. sí. Cualquiera Bueno, ve, sí, dice, sí. hay que Si nacer tuviera que, extraterrestre para lograr eso. claro, si tuviera que hablar, si ahorita, ahora tuviera que hablar de un logro deportivo, por supuesto que el campeonato mundial, los dos que he ganado han sido muy importantes y cada uno tiene su valor. Y muchas veces cuando me preguntaban hablaba de esos dos eventos, pero tal vez si tuviera que hablar del mayor logro sería los Juegos Panamericanos del año pasado que fueron en Lima, porque el kata, que es la disciplina que yo practico, había estado fuera de los Juegos Panamericanos por 3 ediciones. Es decir, la última vez que el kata estuvo en unos Juegos Panamericanos, que se realizan cada 4 años, fue en el 2003. Y, y en esa oportunidad yo gané la medalla de oro. Luego no pude volver a participar y ya de alguna manera no iba a poder participar más porque ya yo me retiraba. Con esta decisión de quedarme para las Olimpiadas, tuve la oportunidad de ir una vez más a los Juegos y justamente volví al Qatar. Venía de haber perdido el campeonato panamericano, que para mí fue un choque bastante grande porque, como dices tú, tenía 16 campeonatos ya ganados y justamente en el año que era más importante que lo ganara porque eran puntos importantes para el clasificatorio olímpico, pierdo la final con un muchacho joven de Estados Unidos que viene subiendo. Entonces, cuando venían los Juegos Panamericanos, por supuesto que ya no iba con ese favoritismo y con esa seguridad de que iba a ganar la medalla tan fácil. Entonces, para mí fue un campeonato muy importante y fue justo una semana después de que naciera mi hijo. Entonces, había muchas emociones ahí mezcladas y lograr ganar esa medalla creo que me permitió de alguna manera reforzar el que independientemente de las cosas que puedan haber negativas alrededor o que las personas piensen que no lo vas a lograr o de las dificultades que puedas tener, todavía estaba o tenía lo necesario para poder estar o lograr la medalla de campeón en los Juegos Panamericanos. Oye, ¿sabes qué, Antonio? Ya descubrí una parte que te motivó a ganar eso. Sí, Había nacido tu hijo una semana antes, o así sea es. que esta cuarentena tienen que aprovecharla para que en las Olimpiadas te traigas otra medalla. Así es, así es. Que nazca otro bebé antes en la Olimpiada. Justo, sí, 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 sí. A calcular ahí, calcular bien los meses. Claro, claro, hermano. Mira, para ir terminando de este tiempo tan sabroso que hemos tenido contigo, ¿qué libro nos puedes recomendar? Wow, mira, sabes que una de las cosas que a mí más me cuesta es a veces es leer, ¿no? Con los libros. Eh, soy es un poquito difícil, pero es algo que estoy trabajando también. Casualmente, justo, bueno, lo tengo aquí al lado, he estado leyendo una serie de libros de John Maxwell, que son aquí está Fantástico, John Maxwell. cómo la gente Fabuloso. exitosa crece. Qué Y hay bueno. toda una serie de estos libros que son una lectura que creo que son bastante agradables y me he enganchado con ellos. Entonces, bueno, creo que es algo que podría recomendarles ahora porque estoy justo también leyéndolos. Bueno, ese es uno de mis autores favoritos. Tengo como 17 libros de él, pero él ha escrito más de 60. O sea, imagínate, ese hombre es un impresionante. Se Sí, sí. parece a ti en cantidad de medallas, él en cantidad de libros. Mira, ¿y qué frases te han marcado así? ¿Alguna frase que puedas regalarnos? Mira, hay muchas frases que he leído que son motivadoras, ¿no? Pero creo que hay una que siempre me ha llamado la atención de lo poderoso que puede ser. No tengo ningún patrocinio de esa marca. Es una frase muy famosa de Nike que es Just Do It, solo hazlo, ¿no? Entonces creo Exacto, me que es encanta. muy simple, es una frase que es muy simple, pero de verdad dice algo que parece simple, pero que nos cuesta mucho a veces hacerlo, ¿no? Que es eso, dar el paso, hacerlo. Ah, Muchas veces así. pensamos en, tengo que tener las condiciones ideales para hacerlo, tengo que estar mejor preparado, tengo que esto, y no lo hacemos. Entonces, creo que ese simple, solo hazlo, es algo que de verdad tiene un impacto si lo aplica. Mi maestro en Japón, el maestro Inoue, es su nombre,
era su nombre, siempre me decía dos frases que para mí eran muy importantes, ¿no? Cuando me veía, cuando estábamos entrenando, él de alguna manera era totalmente distinto a ese estereotipo de maestro japonés, todo serio y rígido. Él, por supuesto, era serio, pero muchas veces estamos en clase y le gustaba bromear y que nos riéramos. Entonces él decía siempre que nos veía preocupados, tensos, decía smile and relax. Entonces eso siempre me quedó grabada esa frase, porque creo que así tiene que ser la vida, ¿no? Hay que siempre sonreír y estar relajado. Y él decía también, la vida es una sola, hay que disfrutarla. Así es que la mayoría de las... Por eso es que a mí me encanta tanto el deporte, porque ilustra de una manera muy fácil que lo ves en las competencias o en los logros, cómo es una filosofía de vida. Y sabes que acaba de escribir aquí un amigo, un gran amigo que está conectado, Luis Van Grieken, y él puso que, oye, una de las cosas que se ha dado cuenta es que de toda esta serie de conversaciones que hemos tenido, donde todos son bien exitosos, uno de los valores más destacados es la humildad. Y, y, y ahí es donde tú te das cuenta este, lo grande en realidad de un ser humano es el corazón, es esa disposición de servir y ser humilde, donde no gana el ego, sino que gana, o sea, no lo hace por ego, lo hace en realidad por amor, porque te apasiona eso y no simplemente por decir que eres, que tienes récord Guinness, que no hay nadie que se te acerque. Es más, yo te pregunté eso una vez, que tú tenías 16 campeonatos panamericanos y quién te seguía. No sé si a cuánto llega. Un peruano que tiene 6. Imagínate, o sea, tú que tienes reina, imagínate, le lleva más del doble. Qué locura, hermano, qué locura. Antonio, un mensaje para todos, ya para terminar. Bueno, primero que se queden en sus casas, que tengan paciencia. Es una situación que necesita que todos sumemos y es importante, ¿no? Yo creo que cuando vemos eso o cuando internalizamos que lo que podemos hacer con el simple hecho de quedarnos en casa ayuda a otros, no solamente a nosotros, y protege a otros, le damos otra intención y hacemos que sea poderoso eso. Veámoslo de esa manera, veamos como que estamos sumando a que podamos vencer esto como equipo. Aprovechar el tiempo, con esto no quiero decir, o sea, creo que también vuelvo con el ser feliz y disfrutarlo, ¿no? Este tiempo en casa, aprovecharlo con lo que te haga feliz, así sean las cosas más simples. El otro día decía que siempre me ha gustado yo soy cafetero, ¿no? Me encanta el café y tengo pendiente también por ahí tratar de hacer un curso de barista que no he podido por el tiempo, pero bueno, ahí trato de manera informal y una de las cosas que disfruto en la mañana es el simple hecho de preparar el café, o sea, el aroma del café. Tenía por ahí algunos que he comprado en viajes que vienen en granos, entonces el molerlo, el olerlo, el prepararlo, el saborearlo, es algo tan simple, pero que de alguna manera me genera alegría, me genera felicidad, ¿no? Y sobre todo para iniciar el día. Y una de las cosas que he aprendido, o que aprendí pues en Japón, es cómo ellos le prestan atención al detalle, a lo más mínimo. Como cosas tan simples como preparar un té también, la ceremonia del té en Japón es famosa, ¿no? Por toda la forma, como se hace algo tan simple, que lo convierte en un arte. Entonces nosotros en el día a día, con las cosas que hacemos, así sean lo más simple, así sea lavar los platos, si le ponemos una intención y sentimos que con eso, no sé, estamos purificándonos, es un ejemplo, ¿no? Pero cuando tú le pones intención a algo, hace que eso sea muy poderoso y te da, de alguna manera, una sensación de bienestar. Entonces aprovechemos este tiempo en casa para ser felices con lo que podamos ser felices y bueno, también a aprovechar de soñar las metas y las cosas que queremos alcanzar para que en lo que podamos salir, trabajar duro por ellas. Oye, gracias nuevamente, Antonio. Gracias por hacernos sentir orgullosos de ser venezolano. Gracias por siempre llevar la bandera en alto por todo el mundo, porque tú has sido de esos venezolanos que han hecho que la gente conozca a los buenos venezolanos. Muchísimas gracias a todos por conectarse y regalarme también un poquito de su tiempo. Para mí también es satisfactorio
ver ese feedback, porque es una energía que te impulsa también a seguir trabajando, a seguir haciendo cosas, porque, como lo dije, muchas veces la meta no es una medalla o algo físico, sino en este caso el saber que para todos ustedes que están ahí en sus casas, este rato es algo que les generó motivación, que lo sacó tal vez de un problema que tenían o del estrés que genera el estar encerrado. Para mí es una ganancia muy, muy grande. Me encantó esta conversación con Antonio Díaz. Y es que definitivamente aquí es donde nos damos cuenta, como siempre digo, que el éxito no es casualidad, sino es que es causalidad. Definitivamente es un fuera de serie. Y es un ejemplo claro de que los sueños se pueden hacer realidad. Si te gustó este podcast, envíale a alguien este episodio. También sigue nuestro programa en Spotify, en Google Podcast o suscríbete en iTunes. Y si es ahí, califícanos con 5 estrellas para que más personas nos puedan encontrar y podamos seguir conversando con más atletas élites. Siga nuestra cuenta en Instagram, Coach Jeremías o C para el éxito, y comenta esta conversación. Esto es todo por hoy. Quien les habló, Jeremías Álvarez. Les deseo una semana fuera de serie. Este episodio es presentado por el modelo Crack, un modelo de acompañamiento emocional y mental para jugadores, directores técnicos y líderes deportivos. El modelo Crack ha sido creado en un marco para construir culturas de alto rendimiento que se centran en el entrenamiento de la mentalidad individual para ser un catalizador positivo y exponencial del colectivo. Visita mi página web www.coachjeremias.com o escriban directamente al correo info@coachjeremias.com. En la producción de este espacio, Mariel Gorrín. En la edición, Claudia Cuauro. La próxima semana en Conversaciones para el Éxito tendremos a Fernando Aristiguieta. Te esperamos.